Universidad Nacional de Itapúa, Facultad de Humanidades. Geometría plana. Grupo 5. Integrantes: Joel Benítez, Marisa Mareco, Tamara Aldaño. Y docente: José María Paredes. Hola, soy Joel Benítez. Conceptos básicos del teorema 11. Rectas. Es la sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión. Perpendicular es un término utilizado en la geometría para nombrar al plano o a la línea que, con otro plano o línea, crea un ángulo de 90 grados. Una recta oblicua es aquella que, al intersectar otra recta, crea un ángulo que no mide 90 grados. Ángulo: un ángulo que se forma por dos semirrectas que comparten un mismo vértice como origen. Desarrollaré el teorema 11. La perpendicular es la más corta de las rectas que pueden trazarse a una recta de un punto situado fuera de ella. Demostración del teorema 11. Sea P un punto situado fuera de la recta XY y sea PO una recta perpendicular bajada de P a la recta XY y PZ una oblicua cualquiera. Demostrar que la recta PO es menor que la recta PZ. Desarrollo del teorema 11. Afirmación 1. Prolónguese la recta PO hasta P', de suerte que la recta OP' sea igual a la recta PO. Trácese la recta P'. Z. Razón. Construcción. Afirmación 2. La recta PZ es igual a la recta P'Z. Razón 2. Si de un punto de una perpendicular a una recta se trazan a la recta dos oblicuas, cuyos pies estén a igual distancia del pie de la perpendicular, estas dos oblicuas son iguales. Afirmación 3. Como la recta PZ es igual a la recta P'Z, podemos sumarlo y obtener dos veces la recta PZ. Y así también, como se observa en la gráfica, PO más P'O son iguales. Al sumarlo obtenemos dos veces la cantidad de la recta PO. Y la razón 3. Toda cantidad puede reemplazarse con su igual. Afirmación 4. Las sumas de las rectas oblicuas PO más P'O son menores que las sumas de las rectas perpendiculares PZ más P'Z. Y razón 4. Es siempre posible describir una circunferencia de centro y radio dados. Podemos identificar un centro en el punto medio de la recta ZP y así formamos una circunferencia de color naranja. Y también en el punto PO, de color azul la circunferencia, y observando que es de menor tamaño a la recta oblicua. La recta PO y la recta P'O son iguales. Podemos expresarlo como 2PO. La recta PZ es igual a la recta P'Z. Lo representamos con 2PZ. Y así de la cuarta afirmación obtenemos la quinta afirmación. 2PO es menor que 2PZ. Y la razón sería: toda cantidad puede reemplazarse con su igual. La sexta afirmación. La recta PO más PO, esta suma es menor que la suma de PZ más PZ. Y la razón 6. Si se suman dos desigualdades de un mismo sentido, los resultados son desigualdades en el mismo sentido. Podemos concluir entonces que la séptima afirmación es: la recta PO es menor que la recta PZ. Y su razón, afirmación 6. Buenas noches, mi nombre es Marisa Mareco y a mí me corresponde hablar sobre el teorema 12. Para empezar, vamos a hablar sobre unos conceptos básicos. La hipotenusa. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Los otros dos lados se llaman cateto opuesto y adyacente. Los nombres están dados por su relación con respecto a un ángulo. El cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo dado. Dos triángulos rectángulos son iguales si la hipotenusa y un cateto del primero
son respectivamente iguales a la hipotenusa y un cateto del otro. Sean ABC, A', B', C', dos triángulos rectángulos tales que la hipotenusa AC es igual a la A'C' y el cateto BC igual al B'C'. Demostrar que el triángulo ABC es igual al triángulo de A', B' y C'. Tenemos nuestras afirmaciones y nuestras razones. La primera afirmación: colóquese el triángulo ABC sobre el A', B', C' de suerte que BC caiga sobre BC' y A queden en los lados opuestos de B'C'. La razón de esta afirmación es la construcción. La segunda afirmación: BA caerá sobre la prolongación de A', B'. B más B' es igual a 2 radios. La razón: se forma ángulo suplementario. La tercera afirmación: AC' es igual a A'C'. La razón: síguese esto de que AC' es el lado AC en otra posición y se supone que AC y A'C' son iguales. Nuestra cuarta afirmación: AB' es igual a A'B'. La razón de esta afirmación: de un punto situado fuera de una recta, solo dos oblicuas de longitud dada pueden trazarse a esa recta, y estas oblicuas interceptan en la recta segmentos iguales de los dos lados de la perpendicular bajada del mismo punto. Nuestra quinta afirmación: ABC es igual a A'B', C'. La razón de esta afirmación: si los tres lados de un triángulo son respectivamente iguales a los tres lados de otro, los dos triángulos son iguales. Buenas noches, mi nombre es Tamara Aldaño. Les voy a estar hablando del teorema 13. Primeramente, los conceptos básicos. Un triángulo está determinado por tres segmentos de recta que se denominan lados, o por tres puntos no alineados llamados vértices. Los vértices de un triángulo se escriben con letras mayúsculas. Los ángulos de un triángulo se escriben igual que los vértices. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Un ángulo recto es aquel que tiene 90 grados y un ángulo agudo es el que tiene menor a 90 grados. El ángulo interior y exterior que comparten el mismo vértice en un triángulo son ángulos adyacentes. Luego podemos ver el teorema en sí, que dice así: dos triángulos rectángulos son iguales si tienen iguales respectivamente la hipotenusa y uno de los ángulos adyacentes a ella. Sean ABC, A'B', C', dos triángulos rectángulos en que las hipotenusas AC y A'C' son iguales y el ángulo A es igual al ángulo A'. Demostrar que el triángulo ABC es igual al triángulo A'B', C'. Tenemos las afirmaciones y las razones. Nuestra primera afirmación dice así: colóquese el triángulo ABC sobre el A'B', C', de suerte que el vértice A coincida con el vértice A' y AC tome la dirección de A'C'. La razón de esto es una construcción. Nuestra segunda afirmación dice que C caerá sobre C'. La razón de esto: síguese esto de que se supone que AC es igual a A'C'. Nuestra tercera afirmación nos dice que AB tomará la dirección de A'B'. La razón de esto: síguese esto de que se supone que ángulo A es igual al ángulo de A'. La cuarta afirmación: puesto que C coincide con C' y los B y B' son rectos, CB coincidirá con C'B'. La razón: de un punto exterior no puede bajarse a esa recta más de una perpendicular. La quinta y última afirmación nos dice que el triángulo ABC es igual al triángulo A'B', C'.
La razón de esto, dos figuras cualesquiera son iguales cuando pueden hacerse coincidir en todos sus puntos.